Qué bueno es poder en esta mañana estar reunidos. Y quiero invitarles a, si son tan amables, me acompañen en las Escrituras. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Leemos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Acompáñenme por favor. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y el del Espíritu es contrario al de la carne. Pero estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Reitero, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este texto concluye diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Qué interesante declaración hace esta escritura. Y la temática hoy es el fruto del Espíritu. El cómo nosotros poder ser gobernados por esta realidad que declara la palabra del Señor. Cuando Pablo hace esta poderosa declaración. Así que hoy la gran pregunta es, ¿cómo vamos a vivir? Si viviremos por la carne o vamos a vivir por el Espíritu. Y la realidad de esta declaración tiene un objetivo muy marcado en la intención por la cual se escribe esta declaración de las Escrituras. Y el objetivo primario de todo esto tenía que ver con que muchos creyentes habían comenzado a vivir una vida por el Espíritu y se habían deslizado y habían terminado viviendo bajo el gobierno y la influencia de la carne. Así que Pablo entonces escribe esta declaración con la intención de instruir primeramente a esa comunidad de creyentes, la mayoría judíos, que en el contexto de lo que era esa región de Galacia estaban viviendo bajo esta influencia y tenían algunos desafíos que había estorbado la libertad en Cristo que habían recibido, que había afectado todo lo que tenía que ver su entendimiento del Evangelio de Cristo, y tenían algunos desafíos y retos similares a lo que tenemos en estos días. El primero de ellos era que habían conocido lo que era la gracia de Dios y la vida del Espíritu, y habían terminado influenciados por la ley y viviendo en la esclavitud que produce la religiosidad. Lo segundo, que era un gran desafío para ellos, era que ya no estaban agradando a Dios por la obediencia a lo que Él había establecido, sino ahora por el esfuerzo humano y por su propia capacidad de buscar agradar a Dios por su fuerza. No es lo mismo cuando yo agrado a Dios por una posición de obediencia a cuando yo creo que por las obras que realice, entonces estoy agradando o adquiriendo el favor de Dios. Cuando la realidad es que lo que yo hago es el resultado de lo que Él es en mi vida y no lo contrario. Y lo tercero era que muchos de ellos habían conocido a Cristo y la gracia de Dios, pero habían vuelto a ser arrastrados por el legalismo y por todo lo que tenía que ver con el sistema judaizante que gobernó en su momento. Este último punto, quiero enfatizar, ha vuelto a recobrar mucha fuerza en nuestro momento. Es una cantidad impresionante de creyentes que hoy en día encontramos volviendo a guardar el sábado. Una cantidad de creyentes que encontramos volviendo a guardar las obras de la ley. Y todo lo que Cristo abolió en la cruz del Calvario es como que muchos lo están volviendo a recobrar. Y la razón que fomenta este sentir es una especie de búsqueda de operar en una especie de misticismo. Al ser humano le gusta lo místico. Y todo lo que fue el andamiaje de la religión judaizante o judía tenía una serie de contenido místico, sombras, tipologías, aspectos que tenían que ver con el anuncio de lo que habría de venir.
Pero una vez Cristo manifestado y su obra consumada en la cruz, entonces todo lo que fue gobernante por causa de la ley mosaica, los 613 mandamientos expresados en ordenanzas por medio de la ley de Moisés, era imposible que un ser humano pudiera cumplirlo en su propia fuerza y su propia capacidad. Cantidad de pasajes bíblicos afirman que toda la ley fue consumada en Cristo Jesús. Esto no implica que nosotros vivimos en un estado de anarquía o libertinaje. Por el contrario, lo que ahora sucede es que ya no nos gobierna la ley de Moisés, ni la ley judía, que tenía aspectos civiles, religiosos, sanitarios. Todo lo que encontramos en esas ordenanzas de la ley mosaica tenía que ver con estas tres realidades. Por el contrario, ahora en vez de vivir un libertinaje, nosotros vivimos gobernados bajo una ley superior. La ley superior establecida por la Escritura ya no es la ley de Moisés ni del Antiguo Testamento, ni la que gobernó a Israel en liturgias, en asuntos legales y en asuntos sanitarios. Ahora se llama la ley de la vida en Cristo Jesús. Por eso la Escritura establece, Romanos y otros pasajes, porque la ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Por eso cuando usted lee Romanos, lee Gálatas, usted va a encontrar un contenido muy enriquecedor. Y yo le exhorto a que usted estudie esta epístola a los Gálatas, que muy pocas veces se lee. Allí habla de la esclavitud de la ley, habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, habla de no abusar de la libertad de Cristo para convertirla en un libertinaje, y cómo lo que determina en qué realidad vivo es el régimen de la vida del Espíritu en nuestra propia vida. En pocas palabras, si yo quiero entender ¿qué es lo que me gobierna? ¿La ley que esclaviza por medio de la religiosidad o el espíritu de la vida que ha sido dado en Cristo Jesús? El punto determinante de todo es cuánto de la vida del espíritu hay gestionado en mi propia vida. Así que Pablo entonces habla de libertad y no de esclavitud. Habla de cómo en su momento muchos habían comenzado bien, pero se habían deslizado y habían caído en esta contradicción que tiene que ver con estas prácticas y habían dejado de andar por el Espíritu para comenzar a satisfacer los deseos de la carne. Así que quiero resaltar una declaración que aparece en este texto bíblico en Gálatas 5 del 16 al 18. Quiero una vez más retomar el texto que he usado como punto de partida. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu. Es del Espíritu contrario a la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dile al que está a tu lado, ya no estamos bajo la ley. Esta es la llave de este pasaje bíblico. Usted y yo ya no vivimos bajo la ley. La pregunta entonces ahora es al texto, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley? ¿Es entonces la ley algo que puede colocarse por encima de mi vida? Según lo que en su momento la ley significó, hay tres condiciones que muchos creyentes leen la Biblia pero ignoran referente a lo que tiene que ver con la ley. Son tres posiciones que todo hijo de Dios debe de conocer. Estas tres posiciones se convierten en llaves para cuando leemos la palabra de Dios poder comprender a qué se refiere cada declaración. Y la primera posición, ¿por qué Pablo dice ya no estamos bajo la ley? La encontramos en las Escrituras en diferentes pasajes bíblicos. Romanos 2:12, Romanos 6:14, Gálatas 3:23 son algunos de ellos. Así que estar bajo la ley significa que si una persona comete una infracción o delito y ha sido encarcelado, queda bajo el criterio que se conoce bajo el peso de la ley. Pero nosotros cuando vivimos en Cristo Jesús hemos sido redimidos de todo pecado, de toda condenación, hemos sido hechos una nueva criatura y antes lo que
nosotros nos acusaba, ahora ha sido cambiado en la posición en Cristo Jesús. Por eso cuando leemos Romanos, en un momento determinado, la Escritura plantea que quién acusará a los escogidos de Dios, que Dios es el que justifica, que Dios es el que nos redime, el que perdonó nuestros pecados. Así que por mis pasados delitos no me pueden juzgar. Y la razón es sencilla. Si alguien va a acusarte en tu vida por un delito cometido, tiene que basarse en la identidad de cuando cometiste el delito. Pero si a ti se te ha dado un nuevo nombre, si a ti se te ha dado una nueva identidad, si ahora somos una nueva criatura en Cristo, no pueden acusarme con mi nueva identidad en base a mis viejas acciones cuando era un viejo hombre. Por lo tanto, entonces ahora como nueva creación, no hay una acusación en base a nuestro pasado que puede estar vigente para condenarnos. Y la pregunta del texto de Romanos 8, a partir del 8 en adelante, es: ¿quién condenará? ¿Quién acusará a aquellos que son escogidos por el Señor? Porque se me dio un nuevo nombre, se nos dio una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos gobernados por las tinieblas. No pertenecemos a otro reino, sino ahora al reino de la luz en Cristo Jesús. Así que este tema de andar por el Espíritu y no ser gobernados por los aspectos de la carne, lo primero que debemos de ver es que ya no vivimos bajo la ley. La ley sigue existiendo, pero usted y yo no estamos bajo ese peso de la ley, porque ahora no operamos en esa vieja naturaleza, sino que se nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. La segunda posición en cuanto a la ley se llaman las obras de la ley. Por eso la obra de la ley se refieren sencillamente al esfuerzo, al intento humano por hacer cumplir las demandas de Dios y de la misma ley, pero por nuestras fuerzas naturales. ¿Cuántas veces en la vida nosotros hemos sentido como esa meritocracia, ese mérito dentro de nuestro ser, de que estamos haciendo cosas buenas y estamos agradando a Dios porque nos estamos portando bien, porque somos mejores que otros, y esto se puede convertir hasta en una especie de orgullo espiritual en nuestra vida? Así que las obras de la ley son todas aquellas que generan una mentalidad religiosa. Es cuando yo entiendo que agrado a Dios porque soy mejor que los demás, porque mi esfuerzo es más grande para lograr que Dios se sienta agradado en mi vida. Y la realidad es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad total para poder agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no pudiera pararme acá, ni usted estuviera en este lugar. Ninguno, no hay uno tan bueno que pueda decir que está de pie delante del Señor, que está posicionado como hijo de Dios, que es llamado justo, de no haber sido por la justicia imputada de Dios a nuestra vida. En nosotros, en esta carne, está la naturaleza pecaminosa. Continuamente somos inclinados, traicionados por nuestros pensamientos, sentimientos ilegales, todo lo que son los deseos que la Biblia establece de los ojos, de la carne, del mundo, de la vida, conspiran contra el hacer la voluntad de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por el Espíritu de Dios, usted y yo no pudiésemos estar de pie en esta hora. Solo su gracia nos puede fortalecer. Solo su gracia nos ayuda a estar sin caída, nos puede mantener firmes. Solamente por su gracia, por su Espíritu, podemos vivir la vida que agrada al Señor. Por eso el que cree estar firme, mire que no. Por eso el que se cree fuerte, entienda lo débil que somos. Sin Dios nosotros no podemos lograrlo. Sin su Espíritu nada podremos hacer. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Nunca te creas tan fuerte que no dependas del Espíritu de Dios. Nunca te creas tan firme que creas que puedes enfrentar cualquier tentación o cualquier adversidad sin abrazar y fortalecerte en la palabra y en la gracia y en el Espíritu de Dios a favor de su vida. Muchos son los que se han deslizado, comenzaron bien, terminaron mal, porque pensaron que eran fuertes en su propia capacidad y se olvidaron que separados de Él nada podremos vencer. Así que la realidad es que lo segundo son esas obras
de la ley. Y esas obras de la ley es el esfuerzo humano que realizamos para agradar a Dios, pero no que nace de la vida del Espíritu, sino de nuestra fuerza, de nuestra capacidad y hasta de nuestro mérito, en el cual podemos poner nuestra confianza de manera errónea. Y la tercera posición es la obediencia a la ley. Y esa obediencia a la ley implica que muchas veces la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, es la única que puede ayudarnos a poder exclamar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Cuando hablamos de la obediencia a la ley, se quiere decir que estar bajo la ley quiere decir que debemos de hacer algo por Dios. Esa es la mentalidad del que vive bajo la ley. Pensar que yo hago algo, que usted hace algo por Dios, como si fuera un favor agradar a Dios, obedecer a Dios o servirle, y no entendiendo que es Dios quien actúa y obra por medio de nosotros. Cuando vivimos entonces en el entendimiento de esta realidad, entendemos que Dios es quien actúa y opera por medio de su Espíritu para guardarnos sin caída y para mantenernos firmes. Por eso hoy día demasiados creyentes están agobiados por cantidad de actitud religiosa, buenas resoluciones, algunas de ellas buscando alcanzar la santidad de Dios por su fuerza, su mérito y hasta su intelecto. Cantidad de fórmulas para que usted sea santo, numerologías para que usted sea santo. Que si el año que viene 7, que si tiene un 3, que si tiene un 1, usted va a estar mejor que el anterior. Usted puede escribir desde que se levanta hasta que se acuesta versículos en las paredes de su casa. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted puede usar los galones de aceite que usted quiera para ungir carros, ungirse los pies. He conocido damas que le dañan hasta los pantaloncillos y la ropa interior al esposo, echándole aceite para que se porte bien. Usted puede hacer toda la superstición que usted quiera, pero si usted no abraza la palabra de Dios, no decide vivir por la vida en el Espíritu, y entender que la vida en el Espíritu involucra una vida en la palabra y una vida en oración, usted se va a convertir en un creyente supersticioso que andará actuando como un puro religioso, haciendo actos supersticiosos, pero sin abrazar lo que la Biblia identifica como la vida del Espíritu. Esto no es un tema de superstición. El Evangelio no se puede vivir por asuntos que tengan que ver con ritos. El Evangelio demanda la pureza de un espíritu y de un corazón que busca agradar a Dios en espíritu y en verdad. No por método, no por medio. La santidad no es una compilación de sacrificios que yo hago y que me llevan a sentir que soy mejor o más bueno que otro. Y por eso tenemos hoy día tanto orgullo espiritual en muchos creyentes que se sienten que son mejores que los demás, porque quizás se sienten que están haciendo algunas obras que los demás no están haciendo. En esto nadie es más grande que nadie. El que esté firme, mire que no caiga. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno pudiéramos estar de pie. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie pudiera acercarse confiadamente al trono donde está el oportuno socorro y llamar a Dios Padre como hijo y venir con un corazón transparentado y humilde, el cual Dios dice que no rechazará. No es por mi mérito, no es por mi fuerza, no es por mi intelecto, es por su gracia. Y para que su gracia pueda seguir manifestándose en nuestra vida, debemos de vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Qué trágico es ver cantidad de creyentes viviendo bajo la ley, luchando por agradar a Dios por sus méritos, por su fuerza, cuando en realidad dependemos y tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Lo que antes yo vivía en la carne, la Biblia dice ahora lo puedo vivir en la fe del Hijo de Dios, disfrutar de esta victoria. Pero cuando hablamos de lo que es esta vida en el Espíritu, vamos a hablar de algunas definiciones. Lo primero es que hablar de vivir en el Espíritu es la evidencia de vivir y la manifestación orgánica que sucede en uno, que nace de nuevo y ha aprendido a vivir y caminar en la vida
del Espíritu. La vida en el Espíritu tiene su origen en la vida Zoe, que es la vida eterna o la vida de Dios. Así que si yo quiero vivir en el Espíritu, no puedo ir al baúl de la carnalidad, de cuando no tenía a Dios en mi vida, a sacar las viejas ropas de la vestimenta de Adán. Y lo que Pablo está diciendo a la comunidad de los Gálatas y a nosotros es contrastando la evidencia de dos clases de vida. La primera es la vieja vida en Adán y la segunda es la nueva vida en Cristo Jesús. El contraste está en quién vivo y cuál es la naturaleza que me gobierna. ¿Soy gobernado por la carnalidad o soy gobernado por la vida espiritual? La vieja vida es la vida de Adán, la nueva vida es la vida en Cristo Jesús. Lo segundo es la carne y el espíritu. Así que la batalla es entre cuál estoy viviendo y por quién estoy viviendo. O vivo en Adán o vivo en Cristo. O vivo en la carne o vivo en el espíritu. Y este punto es parte del enfoque del mensaje del reino de Dios a través del apóstol Pablo. Por eso es que él continuamente dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso él habla de la importancia que Cristo se convierta en la realidad que gobierna nuestra vida. Hoy día estamos viviendo en tiempos similares a los que fueron predichos quizás cientos de años antes. Hace casi 150 años, un hombre de Dios, uno de los predicadores más influyentes y reformadores de su momento, dijo la siguiente palabra. Dijo, llegará el momento donde las plataformas serán convertidas en circos y la gente las ocupará, o los predicadores, para hacer chistes, para agradar a las personas, y esto producirá el aplauso de aquellos que reciben la palabra. Estoy parafraseando la declaración. Hoy día vemos esta realidad. Los púlpitos se ocupan para hacer chistes, para hacer bromas, para hablar de historietas, para hablar de psicología, para dar testimonios personales, pero no para hablar de Cristo. Y el objetivo del evangelio no es que la gente conozca al predicador, ni lo que ha vivido el predicador, sino que conozca al Cristo del cual se está predicando. Si Cristo no es formado, usted será un creyente indefenso ante las demandas, los ataques, tentaciones y todo lo que pueda venir a su vida. Si Cristo no es formado, usted no podrá vivir en el Espíritu, porque Adán no garantiza una vida en el Espíritu, sino una vida en la carne, en la vieja naturaleza. Pero Cristo garantiza una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu no es solamente para yo vencer tentaciones y situaciones que vengan a mi existencia. La vida en el Espíritu es para poder disfrutar todo lo que también Dios me ha dado. Todo lo que tiene que ver con esas riquezas de gloria, recursos espirituales que el Señor ha otorgado para que yo viva en ellos. Creyentes que están llamados a vivir en el gozo del Señor, en la paz del Señor. Lo cual no es ausencia de problemas. Usted puede tener problemas, dificultades y vivir gozoso por encima de ellos cuando la vida del Espíritu se ha manifestado en usted. En el mundo en que nosotros vivimos hoy, más que nunca necesitamos vivir en el Espíritu para vivir por encima de toda circunstancia. Y esta realidad solo la garantiza Cristo Jesús. ¿Qué me gobierna? ¿La vieja naturaleza o la nueva naturaleza? ¿Estoy en Adán o estoy en Cristo? ¿Me estoy siendo gobernado por la vida de la carne o la vida del Espíritu? Y por eso es tan importante crear una diferenciación entre ambas vidas para poder identificar lo que cada una de estas vidas está manifestando. ¿Por cuál clase de vida estoy viviendo? Dile a alguien que está a tu lado, es importante que sepas. Gracias por el apoyo. Yo sé que esta hora es complicada. Dile a que está a tu lado, es importante que identifiques por qué vida estás viviendo. Por eso la vida de Dios nunca nos conducirá a hacer algo que sea contrario a la naturaleza de Dios. Si es la vida de Dios nunca nos conducirá a hacer algo que esté contra la palabra de Dios. Si es la vida de Dios por la que yo estoy viviendo, nunca me conducirá a hacer algo que esté contra la voluntad de Dios. Así que Dios usó un medio
para manifestar la nueva vida. ¿Usted sabe cuál es el medio que Dios usó para manifestar la nueva vida? Se llama la cruz. En la cruz se mató al viejo hombre para que vivamos en el nuevo hombre. En la cruz fue llevado Adán para que ahora nos gobierne Cristo. La cruz es el punto que divide en dos la historia de la humanidad. Por eso aún la historia de este mundo, la historia general y global de esta tierra, habla del antes y después de la cruz. Pero el más relevante propósito no era el madero o la cruz como tal, sino quien estaba colgado en ella. Por eso en la cruz se cumplió la promesa del Padre. Se manifestó la presencia del otro consolador que estaría con nosotros. Y voy a citarle 3 realidades que sucedieron en la cruz del Calvario que son relevantes para que tomemos en cuenta. Número 1, en la cruz el poder del Espíritu y la vida del Espíritu de Dios fue manifestada en nosotros. Por eso este evangelio no es limitado, sino que cuenta con la manifestación del poder de Dios. Por eso la Escritura dice que el evangelio que predicamos no consiste solo en palabras, sino en demostración de poder. ¿Y cuál es el punto de la demostración del poder? Es una vida indestructible que involucra una vida eterna y la capacidad del Espíritu para vencer todo aquello que tiene que ver con el pecado. Número 2, en la cruz el nuevo nacimiento se efectuó por haber creído en su nombre. Ahora somos llamados hijos de Dios. Hemos muerto a la pasada manera de vivir y somos libres del poder esclavizante que genera el pecado en nuestra vida. Podemos fallar, podemos tener caídas, pero no somos esclavos porque no estamos bajo el peso del pecado, sino que el pecado ahora no es que nos gobierna, sino que por medio de la cruz, la nueva vida, el nuevo nacimiento nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y número 3, en la cruz se efectuó mi liberación por medio de la justicia imputada. Por eso nadie me juzgue por el pasado. Si hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron. Hay una nueva identidad comunicada por el Espíritu. Y esto viene a través del nuevo nacimiento y aprendiendo a vivir la vida que Cristo nos ha otorgado a nosotros. Por eso Gálatas capítulo 2 verso 20 le insto a que usted lo estudie o lo anote y lo pueda verificar. Gálatas capítulo 2 verso 20, mire lo que dice. Pablo, al entender esta poderosa declaración, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él entendió la importancia de lo que sucedió en la cruz y dijo: llévenme allí para yo también colgar esta vieja actitud y naturaleza. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó primeramente por mí. Por eso el resultado es el fruto, la evidencia de la vida de Cristo que expresa por medio de su iglesia y de los santos cuál es la manera de poder vivir en el amor y la verdad de Dios. El fruto del Espíritu es contrario a las obras de la carne. Y cuando Pablo entonces habla de las obras de la carne, se refiere a lo que nosotros somos por un nacimiento natural. Usted y yo nacimos de forma natural y heredamos una condición llamada la vieja naturaleza y la carnalidad. Nacimos en Adán y la vida en Adán es una vida contaminada y corrompida. La vida en Adán es una vida cargada de pecado, de deseos contrarios a la voluntad de Dios y de pensamientos e intenciones que contradicen la voluntad de Dios. Por eso es que a veces usted y yo nos encontramos en un momento maravilloso, a veces de comunión, de adoración, de oración, y en el momento que usted menos está esperando le cruza una especie de pensamiento que usted dice: ¿y de dónde salió esto? Allí están los residuos de esa vieja vida corrompida en Adán. En pocas palabras, usted no puede, dice un dicho, evitar que las aves vuelen alrededor de su cabeza. Lo que usted puede evitar es que hagan un nido. A todos nos van a llegar dardos de pensamiento. Esto no le pasa a ustedes, solamente a personas que yo conozco en otro lugar y a mí de vez en cuando.
Pero no ha sucedido que usted como que en un momento le pasa un pensamiento por la cabeza y dice, pero Dios mío, ¿y cómo es posible? O se le levanta un sentimiento. Yo sé que esto no es para los super santos que viven en el cielo, descienden los domingos a veces y vienen y se congregan. No, 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 esto es para los que todavía vivimos con los pies en esta tierra. Y le llegan a veces una especie de sentimientos ilegales a uno que uno dice, pero Señor, por Dios, ¿y qué es esto? Estamos todavía en una batalla continua con residuos de la vieja naturaleza. Hay una conspiración de la vieja naturaleza, de la carne y el alma, para sabotear la vida del espíritu. Y lo que usted más alimente será lo que prevalezca. Si yo tengo dos realidades tratando de vencer la una a la otra, ¿cuál es la realidad que va a vencer a la otra? La que yo mejor alimente. Si yo desnutro una y alimento la otra, la que mejor esté alimentada terminará gobernando y venciendo la que está desnutrida. Ahora vengo a hacer una alusión a esta declaración que he hecho en este momento. ¿Qué es lo que usted y yo mejor alimentamos? ¿Será que en la semana pasamos alimentando el espíritu? ¿O será que en la semana, luego de venir y congregarnos, lo que más alimentamos es la carne y el alma? La Biblia establece claramente que hay dos principios fundamentales para alimentar la vida del espíritu. Uno se llama la palabra de Dios y el otro se llama la oración. Si yo vivo en el espíritu es porque tengo una vida en la palabra y una vida en oración. Usted dirá, pastor, pero yo soy un hombre o una mujer ocupada. Yo también. Orar no implica que yo esté encerrado en el baño de mi casa si vivo en un hogar donde no hay creyentes como yo, como pasa en muchos casos. Orar no implica que usted tenga que cerrar el lugar donde usted labora o dejar de laborar para irse a aislar en una montaña. Esos son modelos de separación que usaron los monjes en tiempos antiguos y lo aislaron de la sociedad donde vivían y por ende avanzó tanto el reino de las tinieblas porque vivían una especie de espiritualidad que tenía que ver con separación y ellos no pudieron traer transformación porque solo santos eran ellos y el mundo era un lugar de pecadores perdidos donde ellos no podían involucrarse. Orar implica yo mantener una postura de comunicación con Dios. Usted puede orar manejando sin cerrar los ojos. Por favor, porque ahorita no hay un problema y me acusen. Usted puede orar en todo tiempo mientras cocina, mientras trabaja. Porque orar no tiene que ver con una postura religiosa, es hablar con mi Padre, como hijo, con mi Señor. La vida en la palabra no implica yo venir a la palabra solo para escarbar lo que yo necesito encontrar. Hay cantidad de personas que violentan el principio de la cultura de la palabra. Escúcheme bien, si yo solamente voy a la escritura cuando tengo un problema para que Dios me dé una solución, yo estoy abusando de lo que es la palabra de Dios y la estoy usando como un objeto cualquiera. Si yo solamente voy a la escritura porque me toca predicar o decir algo a otro y voy y busco la palabra para poder hablar a otro algo que ni yo he reflexionado ni lo he vivido, yo estoy abusando de lo que es la vida en la palabra. Lo mismo pasó en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, cuando vemos la reforma de un hombre llamado Josías, un rey con 8 años de edad. Este rey dice que cuando estaba restaurando todo lo que tenía que ver con la vida del espíritu en el reino donde él estaba, cada 4 años traía una reforma. Una de ellas, la primera de las reformas, fue para restaurar el templo que estaba arruinado. La segunda de la reforma o una de ellas tenía que ver con el tema de limpiar los lugares de la idolatría que se habían establecido en su nación. Y la tercera de la reforma tenía que ver con restaurar todos los aspectos cúlticos o de la vida del espíritu. ¿Saben lo curioso del segundo libro de Crónicas, capítulo 34? Que cuando estaban limpiando el lugar del templo, encontraron un libro empolvado y sucio que era la ley de Dios.
¿Y sabe quién eran dentro de los que lo encontraron? El sacerdote estaba dentro de los que hicieron el hallazgo. Implica que el sacerdote no sabía dónde estaba el libro de la ley. ¿Y cómo puede haber un sacerdocio si no hay palabra? ¿Cómo puede ser efectiva la tarea que nosotros desarrollamos como luz de este mundo si la luz o la fuente de toda la luz, que es Cristo, no es aquella a la que nosotros estamos conectados? Tenemos que prestarle atención a qué es lo que estamos alimentando, para que no terminemos reproduciendo una vida en la carne en vez de una vida en el espíritu. Lo que más alimente será aquello que prevalecerá. Así que las características principales de esta vida que es en el espíritu tiene que ver con la vida de Cristo. Pero la característica principal de vivir en la carne tiene un punto céntrico de partida, un epicentro. Diga conmigo, el epicentro de la carnalidad se llama el egoísmo. La vida en la carne nace, se alimenta, se reproduce de una tendencia humana llamada el egoísmo. Por eso Pablo habla de la importancia de caminar y vivir en el Espíritu, porque esa es la evidencia que manifiesta que hemos tenido un nuevo nacimiento. Y óigame, en este tiempo en que nosotros vivimos, el egoísmo es alimentado por muchísimas fuentes de entrada. Y es más, voy a decirle esto sumamente interesante. La mayoría de nosotros nos preguntamos por qué nuestros hijos, si los ponemos a orar, si le modelamos un buen testimonio, si le tratamos de dar la palabra, si lo colocamos en colegios cristianos, a veces tienen comportamientos y conductas contrarios a lo que le hemos enseñado. Todos nosotros tenemos lo que se llaman fuentes de entrada y fuentes de salida. Porque todo ser vivo que está colocado en una especie de ecosistema tiene que tener vías de alimentación y vías de expresión de lo que está recibiendo. La pregunta es, si usted y yo oramos por nuestros hijos, si usted y yo testificamos a nuestros hijos, si le evidenciamos el amor de Dios, pero ellos están teniendo una conducta diferente, pregúntese con quién ellos pasan más tiempo. Si con usted que le da la influencia de Cristo o con el maestro que está en la semana en su escuela. Pregúntese qué tiempo de la palabra tiene su hijo invertido dentro versus el tiempo del bombardeo de las redes sociales, el internet, la televisión y la tecnología que tiene en su alrededor. Las fuentes de entrada a veces son más fuertes que todo aquello de lo que nosotros podemos desarrollar como un medio ambiente donde estamos. Usted puede tener la mejor clase de pez, usted puede tener el lago más hermoso donde se estén desarrollando la vida de estos peces. Pero si toda la contaminación que le entra a aquel lugar es mayor que el alimento que usted le está dando, va a matar la especie porque el ecosistema está en riesgo. Y hay un ecosistema llamado hogar y familia que en este tiempo, mientras usted lleva la palabra, la oración y lo que sea que usted quiera, está siendo contaminado por diferentes fuentes. Pero la garantía de que la vida en el Espíritu pueda traer un resultado diferente, y esto aplica para la vida personal, aplica para el matrimonio, aplica para la familia, para todo lo que nosotros tenemos, tiene que ver con esa nueva vida impartida a nosotros cuando creímos en Cristo Jesús. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo a los Gálatas y a nosotros es que la evidencia de las dos clases de vida, de la vieja vida, de la nueva vida, de Adán, de Cristo, de la carne y del Espíritu, tiene que crear una diferencia que identifique qué es lo que nos está gobernando. Porque aquello que nos gobierna será determinante en el resultado que vamos a obtener. La clase de vida que estemos viviendo será determinada por el fundamento que gobierna nuestra vida. Y en el caso de Pablo con los Gálatas, ellos estaban debatiendo que muchos de los creyentes de su momento estaban regresando a la ley de Moisés. Fíjense, quiero decirles esto y les pido su atención. Hay una cantidad de creyentes que hoy en día está volviendo a esclavizarse en rudimentos mosaicos que no son para nosotros, no fueron para nosotros, tenían su contexto de tiempo. La pandemia detonó un acceso a redes sociales
donde cantidad de personas se pusieran a oír cosas y a ver cosas que no saben ni por qué ni para qué fueron establecidas en su tiempo, sobre todo antes de Cristo. Usted y yo no nacimos en Israel, usted y yo no nacimos en Jerusalén, usted y yo no somos judíos de nacionalidad, para ahora venir a querer buscar los aspectos de una cultura y de una ley que tenía tres implicaciones que lo dije en el principio. La ley mosaica está llena, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, está llena de 3 principios gobernantes. Leyes civiles, aspectos que tenían que ver con leyes civiles para esa nación. Leyes litúrgicas y religiosas y leyes sanitarias para preservar la salud. Hasta el lavatorio de las manos estaba contemplado allí. Pero la condición de ellos sanitaria, de agua potable, de lugares donde vivían, de cómo comían, de qué hacían, no es la de nosotros en nuestro momento. Por eso muchos de nosotros no tenemos los domingos que venir acá y en la puerta algún hermano ujier o algún servidor tener que recibir la paloma o el cabrito que usted trae para el sacrificio. Porque usted ya no vivimos bajo la influencia de la sombra de un pacto antiguo. Usted y yo, después de la cruz de Cristo, hemos sido gobernados por una nueva realidad. Y usted me dirá, pastor, pero Mateo, Marcos, Juan, Lucas está llena de muchas de estas cosas. Claro, porque Cristo no vino a quitar la ley primeramente, sino a cumplir la ley en sí mismo. Jesucristo guardó el sábado. Jesucristo se guardó de muchísimas cosas porque Él no vino a quitar algo que no hubiera cumplido primeramente. Pero usted y yo, después que Él va a la cruz y dice consumado es, no tenemos que llevar ritos judaizantes que son de lo que Pablo dice que han vuelto a esclavizar a muchos y no le permiten disfrutar de la libertad del evangelio de Cristo Jesús, que no es libertinaje ni licencia para pecar, sino que no es un sistema de leyes, de religión y de imposiciones que estaban destinadas hasta un tiempo señalado. Por lo tanto, usted y yo estamos en un momento muy peligroso. La influencia que está tomando el judaísmo de nuevo va a crear una especie de confusión en la vida de muchos creyentes y ya la está creando. Hoy día hay una línea peligrosa judaizante que se está movilizando en las leyes sociales, en las redes sociales, y quiero que usted entienda esto que le voy a decir, el peligro. Esa línea promueve el ocultismo, el tarot, la numerología como una práctica a asumir por alguien que dice ser un hijo de Dios. Asume lo que se llaman las almas gemelas. Implica que allí se da la libertad de que usted deje su matrimonio y se busque a alguien con quien se lleve mejor, supuestamente bajo el entendimiento de esas líneas y filosofías heréticas. Y todo eso se esconde detrás de ciertas declaraciones en las que muchos han caído. Se hacen congresos regionales para reforzar estos rituales. Y la iglesia necesita tener entendimiento claro de la libertad en el espíritu versus la esclavitud que produce la religiosidad que llevó a Israel a vivir siglos apartado y de espalda a Dios, y todavía hasta el tiempo de hoy muchos no han podido ni siquiera entender ni aceptar lo que es la obra consumada y la redención de parte de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, esta realidad habla de lo que son las obras de la ley, las obras de la carne que Pablo menciona y alude cuando termina de hablar y dice, y cosas semejantes a estas, como las que le he mencionado. Allí cae el renglón de las cosas semejantes. Ahora vamos a mencionar entonces a qué se refiere Pablo cuando hace esta declaración. Luego de ver a la iglesia de Corintio y le hace mención entre lo que estas obras estaban manifestando. Estas obras que aparecen en Gálatas 5, 19 al 21 y que Pablo hace mención. La primera de ellas es el adulterio. Y esto tiene que ver con esa relación sexual de una persona casada con alguien que no sea aquel con quien está unido en el pacto matrimonial. Pero luego entonces habla de fornicación. Esto habla de conducta sexual inmoral
que incluye tener placer por medio de fotos, películas, escritos pornográficos, y de esta palabra obtenemos la palabra pornografía. Un mal que está afectando a muchos en nuestro día, y lo peor es que es tan silente que usted puede identificar a distancia cuando alguien está bajo el efecto del alcohol, cuando está bajo el efecto de las drogas, pero el que está atado a una vida pornográfica, usted no lo puede discernir a la distancia porque no tiene un síntoma externo que lo refleje, pero tiene una característica que lo delata. La característica que lo delata es que la pornografía desvirtúa la imagen de Dios en la persona que está atado a ella, y ve a todo el que le rodea ya no como un ser humano vestido de dignidad, sino que hasta una escoba la ve como un objeto, porque pierde lo que es la imagen de Dios en la persona. El que tiene una atadura pornográfica, el que es adicto a la pornografía, no le ve a usted como una mujer o como una dama o como una persona mayor o como un hombre o algo por el estilo. Va subiendo de niveles en la adicción, donde lo que le saciaba y le producía placer, ahora ya no suple la dopamina que le lleva a generar ese aceleramiento en su corazón, y como resultado va buscando algo más fuerte, y cuando viene a ver, todo lo que ve a su alrededor lo ve como un objeto de su placer. Y allí viene lo que es suscitado, esas miradas lascivas de personas que te ven de arriba a abajo, y usted sabe que la mirada no quiere decir nada bueno. Por eso la persona que cae en este pecado que está hablando acá termina siendo gobernada por la carne, pero allí no hay nada del Espíritu de Dios. Y la buena noticia es que tanto esto como todo lo demás se puede vencer cuando nos aferramos a la palabra de Dios, a la oración y a la gracia de Dios, que es suficiente para derrotar cualquier actitud que esté prisionando o afectando nuestro corazón. Habla de la inmundicia. Pecados sexuales, obras perversas, vicios, deseos y pensamientos del corazón, de lo cual encontramos en las escrituras descripción. La lascivia como obra de la carne, la sensualidad de darle rienda suelta a las pasiones, deseos sin ningún tipo de vergüenza o decencia pública. Eso es lo que vemos hoy día promovido en nuestra generación de manera indiscriminada. ¿Y qué decir de cómo en nuestros días se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? Solo basta con ver el grado de depravación que están viviendo muchos en nuestra generación. Los jóvenes, los niños. Hoy día pareciera como que ya el pudor y la dignidad fue cosa de la historia. Y da pena ver cómo muchas personas se convierten en promotores. Y yo diría que así como hay emisarios del reino de Dios que promueven la justicia y la luz de Cristo, también hay emisarios del reino de las tinieblas. En nuestros días hemos estado viendo una serie de conciertos en República Dominicana muy escandalosos. Pero algo me llamó la atención en días pasados, y fue una especie de observación que hacían medios que no son gobernados por personas de fe, y aún ellos se escandalizaron de uno de los más recientes conciertos que se realizó en nuestro país. Miles y miles, cientos de miles de jóvenes conectados y adultos a esto. Y cuando el concierto iba a comenzar y a terminar, lo único que sale es la cabra llena de sangre, como el símbolo principal del satanismo, arrastrando a seguidores en masas. Y lo peor de ello es que allí hay hasta creyentes que usted encuentra, porque vivimos en el tiempo donde nada es nada, donde las personas quieren jugar a Dios y a las tinieblas, ser parte de Dios y del diablo, vivir entre dos aguas. Se sacan el selfie, la foto, y les es de orgullo y hasta de cierto prestigio decir estoy aquí viendo a fulano, sin saber que están participando de un emisario del infierno que lo único que está haciendo es tratando de arrastrar su alma y su vida bajo la influencia de la dedicación de un rito satánico más que de un concierto. Eso es lo que estamos viendo. Madres que visten a sus hijas de una forma que no se sabe si lo que quieren es que sean mujeres de bien en el mañana o otra cosa que no voy a mencionar acá. Padres que inducen a sus hijos a actitudes que no son las correctas. No hace muchos días estaban los medios debatiendo una realidad. Un niño cumplió 6 años de edad en Estados Unidos.
su padre lo llevó a celebrarlo a un lugar donde las mujeres que sirven allí lo hacen con muy poca ropa, para celebrar 6 años de edad. La gran disputa era si había una intervención de las cortes para poder tomar custodia de un niño en manos de un demente de esta forma, o si en realidad el hombre tenía todo el derecho por ser el padre. Pero ¿qué justicia puede intervenir a favor de un niño o de una niña cuando es la misma justicia que promueve la agenda que está destruyendo nuestra generación? En pocas palabras, nos ha tocado vivir días complicados. Y quien no tiene una vida en el Espíritu carece de discernimiento. Y por eso puede ser que aplaudamos lo que no se debe y censuremos lo que en realidad está bien. Por eso puede ser que a lo bueno llamemos malo y a lo malo bueno. Porque nuestros ojos naturales se llenan de escamas cuando no hay una vida del Espíritu. Y no podemos discernir y ver en dónde está lo de Dios y en dónde está lo de la tiniebla cuando estamos en medio de algo. Estamos a veces llevando a nuestros hijos a sacrificar a los altares de Moloch. La única diferencia es que ahora la cabra tiene un escenario diferente y una pantalla gigante que la promueve. En aquellos tiempos era un lugar de sacrificio. Necesitamos la vida en el Espíritu. La idolatría, adoración de espíritus, personas o imágenes, confiar en cosas por encima de Dios, valor a instituciones o valor a personas, a ídolos, por encima de Dios mismo y de su palabra. La hechicería, el espiritismo, la santería, la adivinación, la magia negra, la adoración a demonios, todo lo que se usa para producir experiencias extrasensoriales o espirituales, se puede considerar como hechicería. Enemistades, actos, disgustos extremos, contiendas, conductas tóxicas, personas que en un momento a otro te bloquean, te dejan de hablar, usted no sabe qué le pasó y usted se pregunta qué fue lo que hice en este momento. Tóxicas conductas de personas que discuten, pelean con todo el mundo. Es más, se ven en el espejo y pelean con ellos mismos, porque viven enfurecidos. Este tiempo está, mi amado, que lo que es esta actitud de contención, enemistad, ira, contienda que habla aquí como obra de la carne, está potencializado a su máxima capacidad. Usted va manejando y cualquiera te insulta. Usted está en una fila de un banco y cualquiera arremete. ¿Qué está pasando en medio de nosotros? Yo creo como que no hemos entendido muy bien el grado de ira y de contienda que el ser humano está viviendo por dentro como frustración. Y si nosotros caemos en la misma realidad de otros que viven sin Dios y sin esperanza, esto no va a terminar bien. Por algo tenemos la vida del Espíritu. Por algo Dios nos ha dejado en este tiempo como luz en medio de las tinieblas. Y uno tiene que dejarse gobernar por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando alguien te provoca a salir de tu lugar, recuerda que tienes más que perder que el que te está provocando. Recuerda que eres gobernado por una realidad diferente a aquel que vive sin Dios y sin esperanza. Cada una de estas declaraciones tiene una raíz griega que dice mucho, pero mi tiempo no me permite explicarlo. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera y al final orgías. El comentario final que Pablo hace es referente a las obras de la carne. Es contundente y cualquiera que reciba la vida de Dios y practica este tipo de actividades sin arrepentimiento, lo que la Biblia dice que no heredará el reino de Dios. Esta declaración la hace hablando de la importancia del arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que entendemos en un concepto sencillo, tradicional, y que los círculos teológicos de nuestros tiempos lo han manejado de una manera muy leve, llamando cambio de dirección a lo que es arrepentimiento. La Biblia contempla el arrepentimiento como un cambio de mentalidad. Yo puedo cambiar de la dirección donde voy si veo el peligro de muerte,
pero puedo volver a hacer lo mismo en otra dirección. Pero cuando se produce un metamorfos, que es lo que dice Romanos 12 en adelante, el cambio de mentalidad, seguido por el cambio de dirección, me hace que en cualquier escenario, lugar donde esté, piense las cosas antes de hacerlas, porque tuvo una transformación en mi entendimiento por causa de la vida de Dios. La gracia de Dios es el poder para poder hacer lo imposible a favor de nosotros. Es Cristo haciendo en nosotros lo que para nosotros es imposible. Y el poder de las obras de la carne no solo se tiene la capacidad de destruir al individuo, sino que también afectan el cuerpo de Cristo. Pablo sabía que cuando un creyente regresaba a la religiosidad y a la ley, activaba el poder de la carne. Pero también entendía que cuando conocemos la vida del Espíritu, la vida de Cristo y el poder de la gracia de Dios, sabremos que aunque en nosotros no esté la capacidad para vencer, Cristo es suficiente y todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece. Así que entonces, por el contrario, Gálatas concluye diciendo en esta declaración con la que voy a culminar esta enseñanza sobre lo que es el fruto del Espíritu y todo aquello que involucra. Habla del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Y me voy a basar solamente en uno, que es el amor. Y es que el amor tiene varias expresiones que se conocen como una parte fundamental de este fruto del Espíritu. No hay ley divina, no hay ley humana contra estas cosas que plantea la Escritura, como el amor, la justicia, la paz, el gozo, entre otros. No hay ley divina ni humana que pueda evitar, causar el fruto del Espíritu. Ahora la pregunta en conclusión es: ¿cómo sabemos si estamos viviendo y caminando en la carne o en el Espíritu? La pregunta es simple, pero muy difícil de poder aplicar. El mensaje de la cruz implica amor sacrificado. Y una de las evidencias de la inmadurez es la facilidad con la cual muchos se deslizan de todo esto. Así que entonces Pablo toma una decisión, y es que en base a esta experiencia escribe una declaración muy corta que yo quiero que usted la tome en cuenta y luego la pueda estudiar despacio. Le escribe a comunidades adyacentes por la experiencia que había vivido con los corintios y con los gálatas. Y le escribe primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 2 en adelante. Y fíjese lo que él le dice. Él le dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Pues ya sabéis que instrucciones os hemos dado, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y como ya lo hemos dicho y testificamos, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no está desechando a hombre, escuche bien, ni a predicador ni a mensajero, sino a Dios que os dio su Espíritu Santo. Pero acerca, verso 9, del amor fraternal, él dice lo siguiente, y es aquí donde quiero que usted estudie este versículo después. Escuche bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9. Si lo tiene, lea conmigo esto, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os explique y os lo escriba, dijo Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Por lo tanto, no encontró necesidad de enseñar sobre el amor fraternal, porque de eso se encarga de enseñarnos Dios. Cuando yo quiero saber qué tanto me gobierna la vida del Espíritu, debo de examinar cómo está mi capacidad de amar. Escúchalo bien.
Este es el punto de medición. Si mi capacidad de amar a otros está nula, en cero o disminuida en su máxima expresión, hay algo que está sucediendo en mí que no necesariamente es del Espíritu. Pero si mi capacidad de amar, a pesar de mis defectos y mis errores, todavía está a un grado donde puedo medirla como algo tangible, entonces puede ser que la vida del Espíritu sea lo que esté prevaleciendo por encima de la carne. Y esa capacidad de amar se evidencia en la capacidad de perdonar. La capacidad de amar se evidencia cuando yo puedo pasar por alto la ofensa, cuando yo puedo mostrarle amor a quien no se lo merece, cuando yo puedo intervenir para que no amotinen al que está delante de mí en el banco. Cuando alguien hace algo que no es lo que me merezco, cuando me pagan con una moneda diferente, cuando me siento traicionado. Y puedo hablarles de cantidad de cosas que evidencian hasta dónde es probada nuestra capacidad de amar. Amar a quien nos ama es muy fácil. Bendecir al que nos bendice también es fácil. Pero amar al que nos aborrece y bendecir al que nos maldice pone en evidencia qué es lo que nos gobierna, si es la carne o es el Espíritu. Pero la naturaleza de Dios nos imparte instintos espirituales que contienen ese ADN de la vida de Dios. Dios es amor. Por eso amar no debe de ser un requisito que haya que recordárselo cada domingo a un creyente, sino que amar es la expresión de la naturaleza de Dios en nuestra vida y evidencia qué es lo que nos gobierna. Y Pablo lo entendió y dijo, por eso le escribo de todo esto, de cómo se conduzcan, de cómo se comporten, pero el amar no tengo que escribirlo yo. Esa es la expresión de lo que Dios es en su vida. Pero cuando no estamos conscientes de esto, caminamos en la carne y operamos en la mentira. Y lo que Pablo dijo acá fue, hemos aprendido de Dios lo que debemos de reproducir. Acá en esta conclusión puedo decirles, todos nosotros estamos llamados a vivir la vida del Espíritu. Y en este contexto lo que Dios quiere es que nosotros podamos evidenciar quién es que gobierna nuestra realidad, nuestra vida y nuestro corazón. Cuando estamos viviendo la vida de Cristo, entonces lo vamos a manifestar por medio del amor al prójimo y a Dios. Porque allí se evidencia el fruto del Espíritu y el amor nunca deja de ser. Pero los dones, la profecía se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. Y si no manifestamos el amor, no importa cómo lo disfracemos, es la carne y no el Espíritu lo que gobierna entonces nuestra vida. La vida de Dios en nosotros jamás nos conducirá a hacer algo contrario a su propia naturaleza. Y el lugar donde comencé, Gálatas 5, 16 al 18, declara lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Es mi oración que la gracia de Dios nos guíe y su Espíritu pueda manifestar en nuestra vida la vida de Dios, para que lo que gobierna nuestra vida no sea la vida en la carne, sino la vida que es en el Espíritu del Señor.